Buenas tardes con todos y todas. Me presento, mi nombre es Marta Olortegui, soy servidora de la SUNAFIL y el día de hoy les doy la bienvenida a la capacitación titulada La inspección de la compensación por tiempo de servicios. Este tema es muy importante considerando que nos encontramos a fines de octubre. Llega el mes de noviembre y con él la obligación de realizar el pago de la compensación por tiempo de servicios. Pero en la presente capacitación no solo vamos a hablar del depósito de la CTS, sino también de la posibilidad de disponer de la CTS y otras obligaciones que vayan a surgir en el desarrollo de este tema. Bien, a continuación voy a compartir la pantalla para que puedan seguir la presentación. Bien, vamos a iniciar la base legal que va a ser el sustento de la presente capacitación. Iniciamos con la normativa nacional. Vamos a mencionar al Decreto Supremo 01-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley de Compensación por Tiempo de Servicios. Asimismo, su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 4-97-TR. Luego tenemos la Ley 3033-4, que es la ley que establece medidas para dinamizar la economía en el año 2015. El Decreto Supremo 12-2016-TR, que precisa las disposiciones de la Ley 3033-4. Y finalmente, el Decreto de Urgencia 38-2020, que establece medidas complementarias para mitigar los efectos económicos causados a los trabajadores y empleadores ante el COVID-19 y otras medidas. ¿Qué es la CTS? ¿Qué es la compensación por tiempo de servicios? La CTS va a tener calidad de beneficio social y tiene por finalidad la prevención de las contingencias que se originen como consecuencia de la desvinculación del trabajador de la empresa y también de promoción del trabajador y su familia. Entonces, el propósito de la CTS es servir como un auxilio económico para el trabajador desempleado, que le va a permitir afrontar las consecuencias del desempleo, de forma que pueda sobrellevar las necesidades tanto de él como de su familia. Entonces vamos a entender que la CTS es como una retribución que va a otorgar el empleador como consecuencia de la prestación de servicios del trabajador. Y debe entenderse este pago independientemente del motivo del cese. Es decir, el empleador no podría negar el pago de la CTS si es que la conclusión del vínculo laboral se hubiera producido como un despido. ¿Quiénes tienen derecho al pago de la compensación por tiempo de servicios? En principio, todos los trabajadores que se encuentren sujetos al régimen laboral de la actividad privada y que tengan una jornada mínima de 4 horas diarias. Los trabajadores que cumplan, cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de 4 horas van a tener derecho al pago de la CTS. Se va a considerar cumplido el requisito de 4 horas diarias en los casos en que la jornada semanal del trabajador, dividida entre 6 o 5 días según corresponda, resulte en promedio no menor de 4 horas diarias. Y en los casos en los cuales los trabajadores laboren en una jornada inferior a 5 días, se va a considerar cumplido el requisito si el trabajador labora 20 horas a la semana como mínimo. Entonces, los trabajadores a tiempo parcial no van a tener derecho al pago de la CTS, puesto que ellos laboran en una jornada inferior a las 4 horas diarias. ¿Quiénes se encuentran excluidos del pago de la CTS? No se encuentran comprendidos en el régimen de la compensación por tiempo de servicios, por ejemplo, los trabajadores que se encuentran sujetos a regímenes especiales. Podríamos mencionar, por ejemplo, los trabajadores de la microempresa o los trabajadores del sector construcción civil o los trabajadores del sector agrario. ¿Por qué? Porque en el caso de los trabajadores de construcción civil, el pago se va a realizar culminado el vínculo laboral y en el caso del sector agrario, el pago no es semestral, sino que se incluye en su remuneración diaria. Ahora, también vamos a encontrar a los trabajadores que perciben el 30% o más del importe de las tarifas que paga el público por los servicios, los trabajadores a tiempo parcial, como ya he mencionado, y aquellos trabajadores que tienen menos de un mes de labores.
Es un requisito esencial para que se pueda gozar del pago de la CTS, tener por lo menos un mes de labores. Por ejemplo, si el trabajador ingresara un 10 de julio y culminara el vínculo laboral un 30 de julio, por ese periodo no le va a corresponder un pago de compensación por tiempo de servicios, pues no se ha cumplido con el mes de labores. Asimismo, no se van a encontrar obligados a efectuar los depósitos de modo semestral de la CTS los empleadores que hubieran suscrito con sus trabajadores convenios de RIA, es decir, convenios de remuneración integral anual, si es que hubieran incluido este beneficio. El tiempo de servicios computables. ¿Cuál es el periodo de tiempo que se va a considerar para efectos del cálculo de la CTS? La obligación de abonar la CTS se genera cuando el trabajador cumple cuando menos un mes de vínculo laboral, eso ya lo hemos mencionado, y en ese caso, cumplir ese requisito, toda fracción se computa por treintavos. Ahora, se va a tomar en cuenta el tiempo de servicios efectivamente prestado en el Perú, pero si ese trabajador labora en el extranjero, se va a considerar también su tiempo de servicio si es que el contrato fue suscrito en el Perú. Son computables solo los días de trabajo efectivo. En el caso de inasistencias injustificadas del trabajador, estos días van a ser deducidos del tiempo de servicios a razón de un treintavo por cada uno de estos días. Ahora, de manera excepcional, se van a considerar como días efectivamente elaborados los siguientes: las inasistencias motivadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional o por enfermedades debidamente comprobadas, en todos los casos hasta por 60 días al año. Entonces, si el trabajador se ausentara de la empresa, ya sea por accidentes de trabajo o por enfermedad profesional o por enfermedades comunes y las ha acreditado, se van a considerar los primeros 60 días para el cálculo de la CTS. Ahora hay que considerar que el periodo anual va a comprenderse entre el 1 de noviembre de un año y el 31 de octubre del año siguiente. Los días de descanso pre y postnatal, en el caso de las trabajadoras gestantes, por ejemplo, el tema de la licencia por maternidad. Los días de suspensión de la relación laboral con pago de remuneración por el empleador. En este caso podemos mencionar la licencia con goce de haber. Si bien es cierto, no hay labor efectiva, sí hay un pago y por tanto, esos días se van a considerar como efectivamente elaborados para el cómputo de la CTS. Los días de huelga siempre que no haya sido declarada improcedente o ilegal, puesto que no sería justo que el trabajador sea perjudicado por ejercer su derecho a huelga. Y los días que devengan remuneraciones en un procedimiento de calificación de despido. Bien, ¿cuál es la remuneración computable? La remuneración computable va a ser tanto la remuneración básica como todas las cantidades que regularmente sean percibidas por el trabajador, ya sean en dinero o en especie como contraprestación de su labor, y cualquiera sea la denominación que se les dé, siempre que sean de libre disposición del trabajador. Se van a incluir en el concepto de remuneración computable el valor de la alimentación principal cuando es proporcionada en especie por el empleador. Cuando se pacta el pago de la remuneración en especie, la valorización va a ser realizada de común acuerdo entre el trabajador y el empleador. Y en caso no existiera acuerdo, quien lo va a valorizar es el Instituto Nacional de Salud. Y su importe se debe consignar en las planillas y boletas de pago. Ahora, ¿cuál es la remuneración computable que se va a considerar para el pago de la CTS? Va a ser la que se perciba al 30 de abril y al 30 de octubre de cada año respectivamente, dependiendo del periodo. Remuneraciones regulares. Son remuneraciones regulares aquellas percibidas por el trabajador, aun cuando sus montos puedan variar en razón de incrementos u otros motivos. Tratándose de remuneraciones complementarias, variables o imprecisas, se considera cumplido el requisito de regularidad si el trabajador las ha percibido por lo menos en 3 meses en cada periodo de 6. Como ejemplo de remuneraciones complementarias variables o imprecisas podemos mencionar a las horas extras, a los bonos otorgados por el empleador o a las comisiones. Bien, vamos a mencionar un ejemplo para que se pueda entender. Si el trabajador percibe horas extras en de mayo, septiembre, tales percepciones considerar
para el cálculo de la CTS, porque se cumple con el requisito de regularidad al haber sido percibido por lo menos en 3 meses en el periodo de mayo-octubre. Mientras tanto, si el trabajador percibe horas extras en los meses de septiembre y octubre, no se va a considerar para el cálculo de la CTS, pues no se ha cumplido con el requisito de regularidad, al haber sido percibido solamente en 2 meses en el periodo mayo a octubre. ¿Cómo ingresa el cálculo la remuneración computable? Para su incorporación se va a sumar los montos percibidos y su resultado se va a dividir entre 6, que es el número de meses laborados en el periodo. Entonces, un trabajador que ha percibido horas extras en mayo, en julio, en agosto y en octubre, va a tener que realizarse el cálculo de siguiente modo. Se van a sumar dichos conceptos y su resultado va a tener que dividirse entre 6, que es el número de meses laborado por el trabajador. Entonces, realizado este cálculo, se va a obtener como resultado la suma de 29 soles con 25 céntimos. Por otro lado, si es que el trabajador hubiera ingresado a laborar en julio, es decir, no cumplió todo el periodo de mayo a octubre, ha laborado 4, pero ha percibido en 3 mes de julio, en el mes de julio, agosto y octubre. En tal caso se van a sumar tales conceptos y su resultado se va a dividir entre 4, porque es el periodo a liquidar. Ha laborado solo 4 meses y por tanto la división se realiza entre 4. Las remuneraciones periódicas son conceptos remunerativos que se perciben después de transcurridos determinados lapsos. El periodo temporal es siempre el mismo, lo que da lugar a actos regulares. Para efectos de su incorporación en la remuneración computable para la CTS se han fijado los siguientes parámetros. En el caso de las remuneraciones de periodicidad semestral, se van a incorporar a la remuneración computable a razón de 1/6 de lo percibido en el semestre respectivo. Se incluye en este concepto las gratificaciones por fiestas patrias y Navidad. Entonces, para el semestre mayo-octubre se va a incorporar 1/6 de la gratificación percibida por fiestas patrias. Y para el semestre noviembre-abril se va a incorporar 1/6 de la gratificación percibida por Navidad. Bien, ahora, ¿qué es lo que pasa con las remuneraciones de periodicidad superior a un semestre? En este caso se van a incorporar a la remuneración computable a razón de 1/12 de lo percibido en el semestre respectivo. Si estas remuneraciones de periodicidad fueran superiores a 12 meses, no se van a incluir para el cálculo de la CTS. Bien, también tenemos las remuneraciones fijas, que son de periodicidad superior a un mes, pero inferior a 6 meses. En este caso van a ingresar en la remuneración computable aplicando las mismas reglas de las remuneraciones regulables, pero no se va a exigir un requisito de regularidad, que como hemos dicho, se trata de que sean percibidas por lo menos en 3 meses en un periodo de 6. Entonces, vamos a ver un ejemplo. En este caso, el trabajador recibe una remuneración de 300 soles. Las ha percibido en los meses de abril, julio y octubre. En este caso, para el periodo mayo-octubre, se va a considerar para el cálculo de la CTS, puesto que se trata de una remuneración fija. No es una remuneración variable, es una remuneración fija y ha sido percibida en 2 oportunidades en ese periodo. Entonces, sí se va a considerar para el cálculo de la CTS. Ahora, ¿de qué manera se realiza el cálculo? Bien, en el otro cuadro vamos a fijarnos de qué modo se realiza. Como ha percibido 300 soles en el mes de julio y 300 soles en el mes de octubre, se van a sumar ambos conceptos y su resultado se va a dividir entre 6. ¿Por qué? Porque es el número de meses que ha laborado en el periodo. Y su resultado nos va a dar en 100. Bien, ahora hay conceptos percibidos por el trabajador que no tienen carácter remunerativo, dentro de los cuales se encuentran las gratificaciones extraordinarias u otros pagos que sean entregados por el empleador ocasionalmente y a título de liberalidad. Dentro de estos podemos mencionar, por ejemplo, el pago a consecuencia de los o del proceso o mediación.
Su otorgamiento no depende de la prestación de los servicios del trabajador y se va a caracterizar porque son ocasionales, eventuales y no son repetitivos. El costo o valor de las condiciones de trabajo, que son aquellos egresos realizados por el empleador a fin de que el trabajador pueda realizar sus labores de manera óptima. Deben ser otorgados en una cantidad razonable para el cabal desempeño de la labor, sin constituir ventaja patrimonial. Como ejemplo, podemos mencionar la movilidad, los viáticos, gastos de representación, etc. El valor del transporte supeditada a la asistencia al centro de trabajo, que es la suma de dinero que el empleador le va a otorgar al trabajador para que se pueda trasladar de su domicilio al centro de trabajo. Este concepto no puede ser otorgado en forma irracional. Debe ser en base a la asistencia del trabajador. Es decir, si el trabajador no acudiera a laborar, no tendría por qué realizarse un pago por el valor de transporte, puesto que no se ha trasladado al centro de trabajo. Hay que observar el tema de la razonabilidad. También encontramos la asignación o bonificación, que es económico que otorga el empleador a favor del trabajador con la finalidad de apoyarlo en los gastos escolares que pueda tener su hijo e incluso los gastos que pudiera tener él si es que deseara cursar un curso de especialización, por ejemplo, un diplomado, una maestría. Y se van a otorgar siempre que sea por un monto razonable y se encuentre debidamente sustentada. En este caso podemos, por ejemplo, mencionar el pago de la matrícula, el pago de las pensiones, el pago del uniforme o de los útiles escolares. La entrega de bienes de la propia producción de la empresa, siempre que sean otorgados en cantidad razonable para su consumo directo y el de su familia. Cualquier forma de participación en las utilidades de la empresa, la canasta de Navidad o similares, la alimentación proporcionada directamente por el empleador, que tenga la calidad y condición de trabajo y las prestaciones alimentarias directas. Asignaciones o de hijos y aquellas de semejante naturaleza. Depositario de la CTS. Bien, hay que resaltar que una característica esencial de la CTS es su intangibilidad. Entonces, la administración de estos fondos va a ser realizada por las entidades del sistema financiero. Dentro de estas podemos encontrar a las bancarias, las financieras, las cajas municipales, las cajas rurales y las cooperativas de ahorro y crédito. Ahora, el trabajador puede escoger a qué entidad del sistema financiero desea que se realicen los depósitos de la CTS. Y para ello va a tener que trasladar una comunicación al empleador que debe realizarse en un plazo que no puede exceder del 30 de abril o 31 de octubre, dependiendo de la fecha de ingreso del trabajador. Va a comunicar el nombre del depositario, el tipo de cuenta y moneda en que se deberá efectuar el depósito. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si el trabajador no cumple con comunicar en el plazo establecido? En ese caso va a ser el empleador quien decida a qué depositario va a realizar los depósitos y va a realizarlo bajo la modalidad de depósito a plazo fijo por el periodo más largo permitido. Cambio de depositario. Así como el trabajador tiene el derecho de escoger a qué entidad del sistema financiero desea que se realicen los depósitos, también tiene la posibilidad de cambiar de depositario si es que así lo cree conveniente. En ese caso va a tener que notificar al empleador su decisión de cambiar de depositario y el empleador va a tener un plazo de 8 días hábiles para trasladar esta comunicación al depositario. Luego, el depositario va a tener 15 días hábiles luego de notificado para trasladar los fondos de la compensación por tiempo de servicios al nuevo depositario escogido por el trabajador. ¿Qué es lo que ocurre en caso el depositario que tiene que realizar el traslado de los depósitos no lo realiza dentro del plazo de 15 días hábiles? En ese caso, el trabajador podría dar cuenta a la SBS a efectos de que se puedan aplicar las sanciones por la demora. ¿Cuál es el plazo para el depósito? Los pagos o depósitos deben efectuarse dentro de los primeros
15 días del mes de mayo o noviembre, según corresponda. Ahora, en caso que el último día sea inhábil, el depósito puede efectuarse el primer día hábil siguiente. Eso es lo que va a ocurrir en este periodo, puesto que si vemos el calendario, el día 15 de noviembre, que es el último día para efectuar el depósito de la CTS, cae domingo. Entonces, vamos a tener que trasladar o vamos a poder efectuar este pago hasta el primer día hábil siguiente, que en este caso va a ser el día lunes 16 de noviembre. Ese es el último día que tiene el empleador plazo para efectuar el depósito de la SBS. Ahora, una vez que el empleador realice el depósito de la compensación por tiempo de servicio, tiene que entregar una liquidación debidamente firmada por el representante legal de la empresa dentro de los 5 días hábiles de efectuado el depósito, en los cuales va a tener que incluir la fecha y número u otra seña otorgada por el depositario que indique que se ha realizado el depósito, el nombre o razón social del empleador y su domicilio, nombre completo del trabajador, información detallada de la remuneración computable, periodo de servicios que se cancela y el nombre completo del representante legal de la empresa que suscribe la liquidación. Depósito oportuno. En el caso del depósito de noviembre del presente año, como he mencionado ya, los empleadores tienen hasta el día lunes 16 de noviembre para cumplir con efectuar el depósito. La remuneración computable va a ser la que se perciba al 31 de octubre. Ahora, si recordamos, en el mes de abril se emitió el decreto de urgencia 38-2020, en el cual se brindaba la posibilidad de aplazar el depósito de la CTS del mes de mayo y pagarlo en noviembre. Entonces, en los casos en los cuales el empleador haya optado por aplazarlo, se va a tener dos obligaciones: realizar el depósito correspondiente al mes de noviembre y también realizar el depósito correspondiente al mes de mayo, así como los intereses devengados a la fecha de depósito. Ahora, hay que tener en cuenta que el aplazamiento del depósito de la CTS no procedía si la remuneración bruta del trabajador hubiera sido de hasta 2.400 y si los trabajadores se hubieran encontrado en la suspensión perfecta de labores. En ese caso, se debió cumplir con la obligación hasta el 15 de mayo. Cálculo de la CTS. Bien, a través de un ejemplo vamos a explicar de qué manera se realiza el cálculo de la CTS. Bien, en este caso práctico, Juan Ramos laboró el semestre completo de mayo a octubre y percibe una remuneración mensual de 1.200 soles, más asignación familiar, además de horas extras, que las percibió en los meses de mayo, julio, agosto y octubre. Asimismo, percibió gratificación por fiestas patrias. La pregunta es, ¿a cuánto ascenderá el depósito de la CTS correspondiente al mes de noviembre? Bien, entonces vamos a empezar a disgregar cada concepto. ¿La remuneración mensual ingresa al cálculo? Sí, ingresará al cálculo y el monto va a ser de 1.200 soles. ¿La asignación familiar ingresa al cálculo? Sí, porque tiene un carácter y naturaleza remunerativa. La gratificación también, porque es una remuneración de periodicidad semestral. Y en este caso, como comentamos anteriormente, va a ingresar un sexto de la gratificación. En este caso nos dan como dato que la gratificación ascendió a 1.293 soles. Entonces, un sexto de la gratificación sería equivalente a 215 soles con 50 céntimos. Y las horas extras ingresan al cálculo también porque se cumple con el requisito de regularidad al haber sido percibido por lo menos en 3 meses en el periodo de 6. Entonces, realizando la suma, la remuneración computable va a ascender a 1.537.75 céntimos. Ahora vamos a realizar la operación matemática. La remuneración computable la vamos a dividir entre 12 y la vamos a multiplicar por el número de meses efectivamente elaborados, que ha sido 6 porque elaboró todo el periodo. Entonces el resultado va a ascender a 768 soles con 875 céntimos. Esta suma es la que el empleador de Juan va a tener que depositar en la entidad financiera escogida por ese, como concepto de CTS. CTS trunca. La compensación por tiempo de servicios que se devengue al cese del trabajador por periodo menor a un semestre le será pagada directamente por el empleador dentro de las 48 horas de ocurrido el cese.
¿Y cuál va a ser la remuneración computable? La que se encuentre vigente a la fecha de cese del trabajador. Si a la fecha de cese del trabajador no laboró un mes completo, entonces no le va a corresponder el pago de la CTS, porque como hemos dicho, un requisito para que se pueda adquirir este derecho es que el trabajador por lo menos labore un mes. Ahora, tratándose de los contratos sujetos a modalidad, el pago de la CTS será efectuado directamente por el empleador al vencimiento de la vigencia de cada contrato, si es que estos contratos son inferiores a 6 meses. Retención por falta grave. Existe la posibilidad de que se retenga la compensación por tiempo de servicios si es que el trabajador fue despedido como consecuencia de una falta grave y esta falta grave originó un perjuicio económico en el empleador. Entonces vamos a explicar cuál es el procedimiento. El empleador tiene que notificar al depositario para que la CTS y sus intereses quede retenida por el monto que corresponda, en custodia por el depositario, a las resultas del juicio que promueve el empleador. El empleador va a tener que iniciar acciones legales de daños y perjuicios que deberá interponer dentro de los 30 días naturales de producido el cese ante el juzgado laboral respectivo. Esta interposición de la demanda va a tener que ser comunicada al depositario a fin de que éste permanezca reteniendo la CTS. Ahora, si vencido el plazo en mención no se presentara esta demanda, caduca el derecho del empleador y el trabajador va a poder disponer de la compensación por tiempo de servicios y de sus intereses. Y además, si el empleador no presenta la demanda, va a quedar obligado en calidad de indemnización al pago de los días en que el trabajador estuvo impedido de retirar su CTS. Disponibilidad de la CTS. Los trabajadores van a poder disponer libremente del 100% del excedente de 4 remuneraciones de los depósitos que tenga acumulados a la fecha de disposición. ¿Cuál es el procedimiento? El trabajador va a comunicar a su empleador su decisión de disponer del monto excedente. Entonces el empleador va a tener que comunicar a la entidad financiera donde se encuentran los depósitos en un plazo máximo de 3 días hábiles cuál es el monto intangible, es decir, cuál es el monto del cual no puede disponer el trabajador. Luego de ello, el trabajador va a poder acercarse a la entidad financiera a realizar el retiro correspondiente. Ahora, ¿cómo se obtiene el monto intangible? Para ello se va a tener que multiplicar por 4 la última remuneración mensual percibida por el trabajador antes de la fecha en la que el trabajador haya comunicado a su empleador su decisión de disponer de sus depósitos. Procedimiento administrativo de otorgamiento de constancia de cese. Culminado el vínculo laboral, dentro de las 48 horas, el empleador debe realizar la liquidación de los beneficios sociales y también debe entregar la constancia de cese, así como el certificado de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre si el empleador no cumple con entregar la constancia de cese? Ya sea por una negativa injustificada, o por demora del empleador, o por abandono de la empresa por sus titulares, o cualquier otro motivo. En ese caso, el trabajador puede acercarse ante la Autoridad Administrativa de Trabajo, que en este caso es la SUNAFIL, para que se pueda sustituir al empleador y se pueda extender la certificación de cese, que va a permitir al trabajador retirar de la compensación por tiempo de servicios. Bien, como hemos mencionado, el procedimiento administrativo de otorgamiento de constancia de cese está a cargo de la Autoridad Inspectiva de Trabajo. Es de evaluación previa sujeto a silencio administrativo positivo, sin perjuicio de la fiscalización que pudiera realizarse de manera posterior. Bien, entonces lo que debe hacer el trabajador para dar inicio a este procedimiento es presentar su solicitud, la misma que debe contener información respecto a la identificación del trabajador cesante, del empleador obligado, así como del banco o entidad financiera. También tiene que presentar la copia simple de un documento que acredite el cese del trabajador, como puede ser la liquidación de beneficios sociales, el certificado de trabajo, la carta de renuncia o la carta de despido, dependiendo del motivo que motivó la conclusión del vínculo laboral. Y finalmente puede presentar una copia simple de un documento que acredite la titularidad de la cuenta bancaria de CTS del trabajador cesante, que podría ser un documento emitido por la entidad financiera donde se encuentran los depósitos.
Ahora, estos tres requisitos son importantes y deben ser presentados, pero en caso el trabajador no tuviera un documento que acredite el cese del vínculo laboral porque el empleador no le haya cursado la liquidación de beneficios sociales, no le haya entregado el certificado de trabajo o se le haya perdido la carta de renuncia o la carta de despido, en ese caso se va a poder prescindir de este requisito, pero la SUNAFIL va a poder realizar una verificación posterior a efectos de determinar que efectivamente ha concluido el vínculo laboral. Bien, ahora como hemos comentado, el plazo máximo para que se pueda emitir esta constancia de cese es de 15 días hábiles, luego de presentada la solicitud. Si no se emitiera la constancia en ese plazo, se va a aplicar el silencio administrativo positivo, caso en el cual el trabajador va a poder acercarse directamente ante la entidad financiera donde se encuentren los depósitos y presentar una copia de la solicitud o el formato presentado ante la autoridad inspectiva de trabajo competente, en la que debe apreciarse el sello oficial de recepción, sin observaciones e indicando el número de registro, fecha, hora y firma del agente receptor. Entonces, con la sola presentación del cargo de la solicitud que ha sido presentada ante la SUNAFIL, la entidad financiera tiene que permitir que el trabajador pueda realizar el retiro de los depósitos de la CTS. Procedimiento inspectivo. Bien, la SUNAFIL es un organismo que supervisa y también fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones laborales. En ese sentido, va a realizar actuaciones inspectivas. Ahora, ¿cuál es el procedimiento inspectivo? Vamos a explicar brevemente en qué consiste este procedimiento. Bien, el procedimiento inspectivo puede iniciar por una denuncia, una solicitud, por decisión interna del Sistema de Inspección del Trabajo o por una decisión de los inspectores. En este caso se va a generar una orden de inspección, la misma que va a contener datos de la denuncia, va a tener que contener el plazo máximo para que se realicen las actuaciones inspectivas, va a tener que señalar cuál es el nombre del inspector, va a señalar cuáles son las materias a fiscalizar. Bien, entonces, asignado al inspector, este tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para iniciar la primera actuación inspectiva, que podría ser una comprobación de datos o una visita. Podría ser cualquiera de las actuaciones inspectivas tipificadas en la norma. Luego de iniciada la primera actuación inspectiva, va a tener un máximo de 30 días prorrogables a efectos de culminarla. Y la culminación de las actuaciones inspectivas puede realizarse con la emisión de un informe de inspección o con la emisión de un acta de infracción, dependiendo de si se encontraron infracciones, si se encontraron incumplimientos de las obligaciones laborales del empleador. Modalidades de actuaciones inspectivas. Una de las modalidades de actuaciones inspectivas es la comprobación de datos o antecedentes, a través del cual el inspector de trabajo va a poder verificar los antecedentes de la empresa respecto de la información con la que se cuenta en el sector público, como por ejemplo SUNAT, a través del cual se podría verificar cuántos son los trabajadores que han sido registrados en planilla. El requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica. El más conocido es la casilla electrónica, pero también el inspector puede requerir información a través de correos electrónicos, a través de mensajes por WhatsApp, a través de llamadas telefónicas, etc. Las visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo. El inspector de trabajo puede acudir de manera presencial y visitar los centros de trabajo, ya sea de día o de noche, sin necesidad de avisar anticipadamente al empleador, y puede realizar visitas sucesivas dependiendo de las inspecciones que se pretendan realizar. Y finalmente la comparecencia, por la cual el inspector va a citar al sujeto inspeccionado a la oficina pública que determine para que se puedan esclarecer determinada situación o se pueda realizar preguntas o se pueda presentar documentación. Pero dada la coyuntura, también se van a poder realizar las comparecencias por medios electrónicos a través de una videoconferencia. Medida inspectiva de requerimiento.
Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, va a requerir al sujeto responsable de su comisión la adopción en un plazo determinado de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Fin de las actuaciones inspectivas. Como comenté anteriormente, el inspector de trabajo puede dar por terminada la actuación inspectiva, ya sea emitiendo un informe o a través de un acta de infracción. En el primer caso, va a emitir un informe cuando no se adviertan infracciones o cuando, de haberse advertido infracciones, las mismas ya hayan sido subsanadas. Y se va a emitir el acta de infracción en caso se hayan advertido infracciones y las mismas no se hayan subsanado o sean de carácter insubsanable. Aspectos sancionadores. Infracciones en materia de relaciones laborales. Bien, las infracciones están tipificadas de acuerdo a su gravedad. Encontramos infracciones leves e infracciones graves respecto del cumplimiento de las obligaciones sobre la compensación por tiempo de servicio. En el artículo 23, numeral 2, vamos a encontrar como una infracción leve no entregar al trabajador en los plazos y con los requisitos previstos las hojas de liquidación de CTS, que como habíamos mencionado es el documento que se va a entregar posterior al depósito de la CTS. Y en el numeral 23.8, no cumplir oportunamente con los deberes de información hacia las entidades depositarias relativos a la disponibilidad e intangibilidad de los depósitos por compensación por tiempo de servicios. Esta obligación es cuando el trabajador desee disponer de un monto de la CTS y en ese caso el empleador tiene que señalarle al depositario cuál es el monto intangible. Si no lo realiza, se está incurriendo en esta infracción. Infracción grave se va a encontrar en el numeral 24.5 y consiste en no depositar íntegra y oportunamente la compensación por tiempo de servicios. Criterios normativos. Se han analizado casos y se han determinado que hay casos que son resueltos de modo distinto. Entonces, a fin de unificar criterios, se ha emitido la resolución de superintendencia 110-2019-SUNAFIL, tema número 3, en el cual se ha estipulado que corresponde la aplicación del concurso de infracciones cuando se verifique el incumplimiento por la omisión por parte del empleador del depósito de la CTS conjuntamente con la omisión de la entrega de la hoja de la liquidación de la CTS, siempre que se refieran al mismo periodo y los mismos trabajadores afectados. Es decir, en este caso, el empleador no cumple con efectuar el depósito de la compensación por tiempo de servicios y como consecuencia de ello no le entrega la hoja de liquidación. Entonces, aquí habría un concurso de infracciones y se va a aplicar la sanción en base a la infracción que sea más grave, que revisa mayor gravedad. También tenemos la resolución de superintendencia 358-2019-SUNAFIL, tema número 4, a través del cual se hacen distinciones de dos supuestos. El primer supuesto es la falta de depósito de la CTS, corresponde tipificarse únicamente bajo los alcances del numeral 24.5 del artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. La falta de pago directo de la CTS solo puede ser subsumida en el numeral 24.4 del artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. En el primer supuesto, el numeral 24.5 del artículo 24 del Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo configura como una infracción el incumplimiento del depósito oportunamente. Y el 24.4 tipifica el incumplimiento de pago de los beneficios sociales. Entonces, en ese segundo supuesto se estaría refiriendo al incumplimiento de pago de la CTS trunca. ¿Bien? Ahora, escala de multas. A efectos de que el inspector aplique las sanciones, va a tener 3 criterios para la graduación de las sanciones. Uno está referida a la gravedad de la infracción, otro al número de trabajadores afectados y el tercero al tipo de empresa. En este caso encontramos que la empresa puede ser microempresa, pequeña empresa o no MIPE y la gravedad de la infracción puede ser leve, grave o muy grave. Atendiendo a ello es que se va a realizar el cálculo considerando para ello esta tabla.
Aquí la tenemos expresada en soles, en la cual se puede ver que las infracciones podrían ascender hasta la suma de 225.879 soles. Bien, aquí ha concluido la capacitación. Entonces ahora vamos a ver si es que hay consultas que atender. Bien, la señorita Carolina Araujo nos consulta. Si hubo reducción de sueldo en julio, ¿cómo sería la remuneración computable? ¿Se tomaría la última al 31 de octubre o habría un prorrateo? Esto va a depender. Si es que hubo una reducción de sueldo, se entiende que se realizó por acuerdo de las partes. Entonces, si el acuerdo señalaba que se iba a considerar la remuneración computable más beneficiosa para el trabajador, sería la que se hubiera percibido al mes de julio. Pero si no se contemplara tal supuesto en el convenio, en el acuerdo, se va a considerar la remuneración que haya sido percibida el 31 de octubre. Bien, Saida Vega nos consulta. Si mi contrato es solo de 3 meses, enero, febrero y marzo, y luego culmina mi relación laboral, ¿me correspondería el depósito de la CTS? La respuesta es sí. Has cumplido más de un mes y por tanto tienes derecho al pago de la compensación por tiempo de servicios. En este caso, habiendo culminado el vínculo laboral en marzo, debió realizarse el pago de la liquidación de beneficios sociales dentro de las 48 horas de ocurrido el cese, debiendo contemplarse la CTS trunca. Bien, Jorge Serna nos consulta. En caso de una empresa no pague CTS en esa infracción, ¿qué numeral utiliza? ¿El 24.4 o 24.5 del artículo 24 del reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo? ¿Y qué diferencias conceptuales hay en ambos numerales? Como lo hemos señalado, a raíz de las dudas de los usuarios es que se emitió esta resolución de superintendencia, la cual aclara esta figura. Como hemos comentado, el 24.4 señala el incumplimiento de pago de beneficios sociales que se realizan de modo directo al trabajador. Y el 24.5, el incumplimiento de depósito. Como sabemos, el depósito no se realiza al trabajador, sino se realiza ante la entidad financiera. Entonces va a depender si el pago se tenía que realizar directamente al trabajador por tratarse de una CTS trunca o si correspondía efectuar el depósito ante el sistema financiero por los periodos mayo-noviembre. Va a depender de eso. Las diferencias conceptuales ya las he señalado. Espero que haya quedado claro. Bien, Yulisa Mendoza nos pregunta, ¿este depósito de CTS en noviembre de 2020 va a ser de libre disponibilidad como el periodo anterior de CTS? Como he mencionado anteriormente, la libre disponibilidad va a depender si se cuenta con un excedente de 4 remuneraciones. Si es que se contara con un excedente, el trabajador va a poder solicitar al empleador que desea realizar el retiro a efectos de que el empleador comunique a la entidad depositaria cuál es el monto intangible y en base a ello posteriormente el trabajador puede acercarse y retirar el excedente. Bien, Carolina Araujo nos pregunta, para el caso del trabajador que fallece, ¿cómo se entregaría la constancia de CTS? ¿Cuál sería el procedimiento? En caso del trabajador haya fallecido, lo que corresponde hacer al empleador es trasladar esta suma pendiente de pago a la entidad depositaria, a la entidad
del sistema financiero a efectos de que los sucesores o los herederos de ese trabajador fallecido puedan directamente dirigirse a esta entidad o al depositario a efectos de que puedan realizar el retiro. Para ello van a tener que contar con un documento que acredite que son herederos o sucesores del trabajador fallecido. Raúl Pinazo nos consulta. Si tengo en octubre el pago de un bono por encargatura, ¿entra en cálculo de la CTS? Bien, aquí tendríamos que precisar, como hemos señalado, si es un pago único, entonces no, porque se consideraría como gratificación extraordinaria y por tanto sería un concepto no remunerativo. Habría que ver si es que este bono es mensual, pero en este caso tú solamente lo has percibido por el mes de octubre, ¿cierto? De ser así, no se va a considerar para el cálculo de la CTS. Bien, Caterina Arriarán nos consulta. ¿Qué pasa si sacan antes de tu contrato finalice y te pagan completo en tu sueldo, pero te indican que te descontarán en tu liquidación? Bien, para empezar, si es que están retirando a la trabajadora de la empresa con un contrato vigente, se trataría de un despido arbitrario y podría solicitar ante la SUNAFIL una constatación de este hecho, la verificación del presunto despido arbitrario. Ahora, respecto del pago, entiendo que hay una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior y por tanto pretenden realizar el descuento de la liquidación. En ese caso, el descuento sí va a ser posible porque recordemos que el pago de la licencia con goce de haber está sujeta a la compensación posterior, es decir, el trabajador debe realizar la recuperación de horas. Entonces, en este caso, si esa fuera la situación, sí corresponde al trabajador realizar el descuento de la liquidación de beneficios sociales, sin perjuicio de, como repito, hay un contrato vigente y se está retirando a la trabajadora de la empresa, se pueda solicitar ante la SUNAFIL la verificación del presunto despido arbitrario. Bien, Elsa Luyo nos consulta. En el caso de pequeña empresa, ¿cómo se considera el cálculo de la CTS? En el caso de la pequeña empresa es un régimen especial en el cual el pago no va a ser como lo he venido explicando. En el caso de los trabajadores de la pequeña empresa, se va a considerar en base a 15 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios. Bien, bien, con la señorita Elsa Luyo hemos concluido las consultas. Espero que esta capacitación haya sido de su agrado y le haya servido para aclarar sus dudas. En caso hubieran dudas o consultas pendientes, los invitamos a que puedan realizar sus consultas a través del aplicativo de la SUNAFIL denominado SUNAFIL Responde. Por el mencionado medio van a ser atendidos por especialistas laborales que van a estar atendiendo sus consultas. Bien, muchas gracias. Conmigo será hasta una próxima.